Quiero comenzar con una pregunta, mis hermanos, para ustedes y que la vayan respondiendo en sus mentes. ¿Alguna vez, cuando tú tienes que tomar una decisión, te entra una ansiedad, un sentimiento de miedo porque dices, tengo muchas variables y debo de tomar la mejor decisión? Luego tomas esa decisión que creías que era mejor, pero al final te preguntas diciendo, creo que si hubiera tomado otra u otras decisiones, hubiera sido mejor. Y esto te sigue generando ansiedad, te sigue generando insatisfacción. ¿Alguna vez lo has sentido, hermanos? Bueno, a este fenómeno se le llama el efecto maximizador. El efecto maximizador acuñado por Barry Schwartz. Y es la necesidad precisamente que tiene una persona de no solo tomar una buena decisión, sino tomar la mejor decisión posible. El maximizador vive su vida diciendo, ¿y si me equivoco? ¿Y si había algo mejor? ¿Y si esto no es lo mejor para mí? ¿Y si hubiera hecho otra cosa? Hubiera tenido una mejor vida de la que tengo el día de hoy. Por consiguiente, tenemos entonces como resultado una persona que no disfruta de la vida porque hubiera tomado una mejor decisión. Una persona que vive en un estado de ansiedad porque habría mejores decisiones. Una persona que vive en una insatisfacción total porque hubiese habido mejores decisiones. Una insatisfacción, incapacidad de disfrutar lo que ya se tiene. Mis hermanos, de entrada, y quiero que esto se les quede bien grabado a todos ustedes, el maximizador vive buscando la opción perfecta, pero aquel que se encuentra seguro en Cristo descansa en un Dios perfecto. Eso sí es perfecto. Dios es perfecto. Aquel que vive como maximizador nunca descansa, pero aquel que confía en Dios tiene un alma que respira. El maximizador no encuentra satisfacción ni tampoco encuentra paz, pero aquel que está seguro en el Señor encuentra satisfacción en lo que le rodea y se pregunta constantemente, ¿cómo puedo honrar a Dios en medio de esta circunstancia en la que me encuentro? ¿Cómo puedo honrar a Dios? La verdad, mis amados hermanos, es que muchos de nosotros nos hemos de identificar más con el efecto maximizador que con una satisfacción que proviene del Espíritu en nuestra vida continua. Y por eso, mi amado hermano, es que vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios para animar nuestro corazón, para que nuestro corazón sea animado a confiar en un Dios que es bueno, a confiar en un Dios que busca lo mejor para nosotros y que busca lo máximo mejor para nosotros, por cierto. Les voy a pedir de favor, mis amados hermanos, vayamos rápidamente a 1 Corintios capítulo 7, versículos del 17 al 24, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Versículos 17 al 24, mientras lo encuentran, quiero que usted recuerde que esta iglesia, la iglesia de 1 Corintios, era una iglesia bien complicada. Era una iglesia que tenía divisiones entre ellos, una iglesia que unos se hacían grupitos entre ellos y se hacían grupitos para dividirse. Unos eran de Pablo, otros de Pablo, unos de Apolos y otros de Pedro y otros de Cristo, y utilizaban incluso el nombre de Cristo para dividirse. No, ustedes no, porque ustedes no son de Cristo, nada más nosotros, y ustedes háganse para un lado. Estos corintios estaban creyendo y estaban poniendo en su corazón el conocimiento primariamente, el conocimiento externo, que el conocimiento de la palabra de Dios. Un conocimiento sofista, un conocimiento que no era de la palabra de Dios, lo ponderaban más que las mismas escrituras. Y el apóstol Pablo evidentemente les llama la atención sobre ello. Ya entrado al capítulo 6, al capítulo 7, encontramos que había no solamente cuestiones en su vida diaria, sino que también había cuestiones de inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Había incesto dentro de la iglesia, había personas que no disciplinaban dentro de la iglesia, había personas que no discernían dentro de la iglesia, había personas que no acompañaban dentro de la iglesia, había personas que eran libertinos, preferían irse mejor a afirmar la libertad cristiana, pero para pecar solamente. Tenemos libertad, entonces podemos hacer lo que nosotros queramos. Todo me es lícito, decían ellos. Y decía Pablo, pero no todo te conviene. Todo me es lícito, decían ellos, pero no todo te edifica. Y no te dejes dominar por tus inclinaciones pecaminosas. Pablo habló a los solteros, Pablo les habló a los casados. Entrado el capítulo 7 vuelve a hablar a los solteros, y entrado el capítulo 7 también vuelve a hablar a los solteros. La semana pasada vimos un acercamiento al divorcio y vimos precisamente que, a diferencia del catolicismo romano, el protestantismo sí
tiene causales de divorcio, porque la palabra de Dios los permite, pero el divorcio nunca va a ser la primera opción, como hablábamos el miércoles de oración. Nunca va a ser la primera opción y hay que luchar para que un matrimonio jamás se destruya. Hay que trabajar para que un matrimonio pueda darle la gloria a Dios en medio de su relación matrimonial. Un buen matrimonio no se forja echándose a dormir. Un buen matrimonio se forja trabajando. Y es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Fíjense nada más lo que vamos a ver el día de hoy, mis hermanos. Le voy a pedir que se ponga de pie, nada más vamos a leer el versículo 17 para darle paso a la santísima palabra de Dios por los siglos de los siglos. Dice la palabra de Dios, todos juntos, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Puede sentarse, iglesia. Miren, hermanos, lo que usted se va a llevar en este día y lo que yo quiero que usted recuerde en este día es lo siguiente: cultiva el contentamiento en tu vida diaria. Cultiva el contentamiento. Permite que el contentamiento florezca en tu corazón. No vivas en el efecto maximizador sin disfrutar nada, pensando que podría haber mejores decisiones y que la decisión que has tomado ahorita no se disfruta. Disfruta tu decisión, disfruta lo que estás viviendo. Bien, mi hermano, lo primero que vamos a ver es una vida imperfecta, pero con Dios. Una vida imperfecta, pero con Dios. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 17, cada uno como el Señor le repartió. Que cada uno viva la vida que el Señor le ha dado, lo traduce Chris Maker o lo traduce la NTV. Cada uno debería seguir viviendo en la situación que el Señor le haya puesto. Y uno se pregunta, a ver Pablo, ¿en qué sentido me estás diciendo eso? ¿Cómo que cada uno debe de vivir la vida que el Señor le ha dado? ¿Qué me estás diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué me estás diciendo? Mis hermanos, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que está hablando de todos los sentidos. Tú debes de vivir la vida que el Señor te dio. Vive la vida que el Señor te da. Quédate como estás porque el Señor quiere que estés en esa posición y en esa situación. Ok, pastor, ¿y de qué estamos hablando? Hermanos, estamos hablando de entrada de tu estado civil, que es el contexto anterior. Fíjense nada más lo que está diciendo Pablo. Que cada uno se quede como está. Si estás casado con una persona que no es creyente, quédate allí. Quédate allí. Si estás soltero, ¿qué te dice el apóstol Pablo, hermano? Quédate allí. Quédate allí. Encuentra contentamiento allí donde estás. Estás casado con un creyente, pero hay problemas dentro del matrimonio. Quédate allí, no te separes. Allí quédate. Vive la vida que el Señor te ha dado. Vive la vida como el Señor te la ha puesto. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y después dice, y como Dios llamó a cada uno. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con esto? Bueno, muy sencillo. Aquí se habla de aquel momento en que el Señor te llamó a la salvación. En teología hablamos de vocatio interna y de vocatio externa. Llamado interno y llamado externo. El llamado interno es el llamado que Dios ha hecho al corazón de aquel alma que va a ser salva. Y cuando escucha el evangelio, la vocatio externa, el llamado externo, el evangelio de salvación, entonces aquella persona llega a la salvación en Cristo. Y dice el apóstol Pablo, así como el Señor te encontró, casado, soltero, divorciado, trabajando, donde el Señor te haya encontrado, así quédate. Así quédate. Encuentra contentamiento en medio de ellos. Los elementos socioculturales, mis hermanos, en los que tú estabas deben de permanecer igual. No significa que tú vienes a Cristo y ahora ya no debas de vivir en donde tú vives. Ahora tienes que mudar a la iglesia porque ya eres cristiano. Bueno, te podemos acondicionar un cuartito, hermano, si tú quieres. No, pero no significa eso, mi hermano. Dice el apóstol Pablo que si tú estabas trabajando en una fábrica, ahora ya no debes de trabajar en una fábrica. No, dice el apóstol Pablo, quédate como el Señor te encontró. Quédate con tu cónyuge. Lo que Dios transforma cuando venimos nosotros a la salvación es el pecado. El Señor nos da una nueva vida. El Señor nos da nuevos afectos. El Señor nos da nuevos pensamientos. Y eso es lo que el Señor va transformando. Eso es lo que Dios transforma en tu corazón, primariamente. Quita los problemas, quita la culpa, quita la forma en que vemos la vida. Antes la veíamos sin esperanza, antes estábamos sin Dios en el mundo, pero ahora podemos ver las cosas con esperanza. Ahora podemos saber que Dios está con nosotros. Ahora podemos
saber que su presencia nos infunde de gracia para vencer con los problemas de la vida. La situación es que, hermanos, yo también vivo en México. Yo también soy esposo. Yo también soy padre de familia. Y comparándolo con todo lo que vemos en redes sociales y todo lo que vemos en las películas de nuestro país vecino, que es del primer mundo, me encantaría que mis circunstancias fueran distintas. Aquí es donde ingresa el apóstol Pablo en estos versículos y nos dice: encuentra contentamiento en la circunstancia en la que te encuentras. Conténtate en las circunstancias en las que te encuentras. Quédate como estás en las circunstancias en las que estás. Desde el Antiguo Testamento, mis hermanos, el Señor es muy claro en el 10º mandamiento. ¿Qué dice el 10º mandamiento, hermanos? No codiciarás, no desearás para ti mismo lo que el otro tiene, o aún peor, como lo vemos en la película de Django, si usted se acordará. Django, en una de las escenas, viene aquel hombre montado en un caballo, un hombre de tez negra, viene montado en un caballo, y Jeffrey, que es el siervo esclavo del señor Candy, le dice: mira, él tiene un caballo. Y el señor Candy le dice: ¿y tú quieres un caballo, Jeffrey? Y Jeffrey le dice: no, yo no quiero un caballo. Lo que yo quiero es que él no lo tenga. ¿Ven? Dentro del corazón se pueden fraguar grandes pecados para estar en conformidad con la vida que Dios nos ha dado. Oh, yo quisiera tener un mejor carro, un mejor camioneta, un mejor casa, un mejor esposo. Yo quisiera tener un novio, yo quisiera tener alguien que me amara relacionalmente. Y el apóstol Pablo te dice: quédate como estás, como Dios te ha llamado. Dios te ha llamado de esa forma y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. O peor aún, no, yo no quiero tener eso, pero tampoco quiero que el otro lo tenga. Esa es una actitud pecaminosa, mis hermanos. Los pecados que se levantan en medio de la falta de contentamiento, escuche esto, hermano, todos son despreciables. Todos los pecados que se levantan en medio de la falta de contentamiento son despreciables delante de Dios. Y si puedes tú verlo en tu corazón, si puedes ser consciente de los resquicios horrendos de tu corazón, iglesia, el día de hoy el Señor te dice: encuentra satisfacción en mí, porque no vas a encontrar satisfacción en ningún lado de este mundo, con ninguna cosa, con ninguna persona, con nada vas a encontrar una satisfacción plena, a menos que sea en mí. Quita de ti esas actitudes, mi amado hermano. No por nada el 10º mandamiento precisamente es: no codiciarás, con todos los resquicios que tienen que ver la codicia de las demás personas, una falta de contentamiento con lo que tienes, una insatisfacción con el estado en el que el Señor te encuentra. ¿Eres soltero? Una insatisfacción de estar soltero. Ay, Señor, si yo tuviera alguien que me amara y alguien a quien amar, mi vida sería completamente distinta. Se cambiaría la tristeza de mi rostro y se volvería en sonrisa. Casados, a ver, casados, ¿es cierto eso, hermanos? No. Los casados, por otro lado: oh, si tuviera una mejor casa, oh, si tuviera un mejor carro, oh, si tuviera unos mejores tenis, oh, si tuviera una mejor ropa, oh, si tuviera unas mejores cosas. Y dentro de los corazones comienza a fraguarse la avaricia. Y luego el hermano se compra un carro del año. Pues no es que yo quiera el carro del año, pero lo que quiero es que no lo tenga. ¿Notan cómo el corazón exprime y lleva a una persona a vivir en insatisfacción dentro del corazón? Caso contrario, lo que hace el Espíritu Santo. El hermano llega con un carro nuevo, gloria a Dios por el hermano, y que me dé ray de paso. Gloria a Dios porque el hermano le está yendo bien en su negocio y en su trabajo. Voy a seguir orando para que le siga yendo mejor. ¿Lo nota? Es caso contrario. La envidia
la avaricia, son pecados despreciables delante de Dios. La envidia, el querer lo que otro tiene. La avaricia, el querer tener más y más y más, para Dios son despreciables. De hecho, los avariciosos son llamados necios en las Escrituras. Aquellos que quieren tener más para sí mismos, que guardan por motivos egoístas, son delante de Dios necios. Y vivimos, mis amados hermanos, en un mundo donde el Dios dominante, aquel Dios al cual los corazones se van inclinados ante Él. ¿Sabe usted cuál es ese Dios? El Dios dinero. Todo se mueve por el Dios dinero. Las personas están cegadas, le rinden pleitesía, le rinden adoración al Dios dinero. Es un Dios muy viejo, por cierto. Todas las decisiones han de basarse en el Dios dinero. Mientras el Dios dinero esté presente en los corazones, entonces estaremos tranquilos porque hay dinero en nuestras cuentas bancarias, y estaremos seguros porque hay dinero en nuestras cuentas bancarias, y encontraremos tranquilidad porque hay dinero en nuestra chequera. Esa, mis amados hermanos, es una crasa idolatría delante de Dios. El pasaje es claro, lo que estamos viendo. Vivamos nuestra vida en donde Dios nos ha puesto. Allí donde Él nos ha puesto podemos glorificar a Dios, ya sea en la escasez, ya sea en la enfermedad, ya sea en la riqueza, ya sea en la pobreza, ya sea en un buen trabajo, ya sea en un mal trabajo, ya sea con problemas, ya sea sin problemas. Como cristianos, y escuche esto, nuestra circunstancia no define nuestra vida de adoración. Nuestra circunstancia no define nuestra vida de adoración. Al contrario, nuestra vida de adoración define nuestra circunstancia. Nuestra vida de adoración define nuestra circunstancia, cualesquiera que ésta sea, para poder ver esa circunstancia con los ojos de Dios. Señor, ¿por qué no me has bendecido más en nuestro trabajo? Bueno, porque el Señor quiere trabajar en nosotros, quiere trabajar paciencia, quiere trabajar carácter, quiere trabajar carácter. El Señor quiere trabajar en medio de nosotros, quiere trabajar satisfacción, quiere que cultives la satisfacción en tu vida. Honra a Dios, agradece a Dios en la pobreza, agradece a Dios en la riqueza. Termina diciendo como Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y al final del libro de Job, el Señor le entregó más, y gloria a Dios por eso. Hermanos, quiero que te recuerdes esto, que es básico en el contentamiento. Dios está por nosotros, ¿lo crees? Voy a volverte a preguntar, ¿Dios está por nosotros? ¿Lo crees? Amén. Y quiero que lo repitas en tu mente, diciéndolo en tu mente: Dios está por mí, Dios está por mí. Te pregunto, hermano, ¿Dios quiere lo mejor para ti? Sí, Dios quiere lo mejor para ti. Dios está interesado en hacerte el máximo bien posible. Y en el momento en el que Él te encuentra, y en el momento en el que Él ha transformado las inclinaciones de tu corazón, tú puedes ver la vida de forma distinta. Joven, soltero, matrimonio, tú que estás en un trabajo que lo aborreces, que lo odias, tú que estás en un trabajo que no te gusta estar en ese trabajo, tú que estás en un matrimonio que estás sufriendo, tú joven que estás pidiendo al Señor o pensando que encontrarás satisfacción en otra persona, quiero que recuerdes estas palabras: tu adoración define las circunstancias. No, las circunstancias no definen tu vida de adoración. Ya sea que estés en enfermedad, ya sea que estés en pobreza, ya sea que estés pasando malos ratos en el matrimonio, ya sea que estés pasando malos ratos en el trabajo, Dios quiere tu bien. Créelo en tu corazón. En medio de circunstancias adversas, en medio de tu compañero de trabajo que te cae súper mal, en medio de tu compañera que te está haciendo males, en medio de tu matrimonio que no está yendo lo mejor posible, en medio de tu soltería, recuerda que Dios está viendo por tu máximo bien, por tu máximo bien. Y que si te mantienes en la voluntad de Dios, Él estará viendo por tu máximo bien.
¿Cómo te llamó Dios, hermano? ¿Con el cónyuge que tienes? Quédate con el cónyuge que tienes. Eres nueva criatura en el Señor. Las cosas son hechas nuevas, lo pasado, pasado. Deja el pasado atrás. Camina en novedad de vida con el cónyuge que tienes. ¿Con el trabajo que tienes? Bueno, mantente en tu trabajo. El venir a Cristo no significa que debes de cambiar tu trabajo. Ya sea que estés en el taller, en la fábrica, en el hospital, en el despacho o en la oficina, allí quédate. Estoy seguro que muchos de nosotros hemos luchado con esto. Hemos luchado con la insatisfacción en nuestro corazón. Hemos pensado que si las circunstancias cambian seríamos más felices. Hemos pensado que si las circunstancias cambian estaríamos mejor. ¿Será? ¿Notan el sesgo de la maximización? Y es que entiendo, o sea, no estoy hablando algo ajeno a mí. Yo mismo lo he visto. Me acuerdo que hace muchos años yo pensaba, ay, si me ganara la lotería. A ver, hermanos, yo le estoy contando mis pecados. Usted cuénteme los suyos. ¿Usted ha pensado qué haría si se ganara la lotería? Todos luchamos con esto, hermanos. Todos luchamos con esto de alguna u otra forma. Le estoy diciendo, soy esposo, soy padre. Sé lo que es querer que tu esposa ya no ande buscando ropa ahí en la paja, en la paca. También la paja, ¿verdad? Sé lo que es eso. Sé lo que es ya que tu esposa ya no esté buscando ahí ropita para el niño en la paca. Soy padre. Sé lo que es querer comprarle unos mejores tenis al niño y no de los que se despegan ahí en las primeras puestas. Sé lo que es querer tener mejores electrodomésticos. Claro que sé lo que es esto. El deseo en sí mismo no es malo, pero las condiciones en las que se viven, si se llegan a adquirir esto y dejas cosas importantes como la renta, cosas importantes como los pagos que tienes que hacer, cosas importantes como la comida, estarías pecando contra Dios y contra tu familia. Vamos al versículo del 18 al 24. Dice la palabra de Dios: fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Y aquí pasamos al segundo punto, mis hermanos. Estamos en una guerra por la gloria de Dios, en una guerra en nuestras vidas para darle la gloria a Dios con nuestro propio pecado, con las enseñanzas del mundo, con las mentiras del Satán. Estamos en guerra porque cuando nosotros prendemos los televisores, cuando nosotros vemos la publicidad, cuando nosotros analizamos nuestros propios deseos, podemos encontrar precisamente una insatisfacción y se nos bombardea diciéndonos: lo que tienes no es suficiente, tienes que tener más. Necesitas más. Si tenías un carro, necesitas otro carro. Si tenías 2 carros, necesitas 3 carros. Si tenías 3 carros, necesitas una SUV. Y si tenías una SUV, también necesitas una camioneta con caja para cargar. Y así sucesivamente. Y si tienes un celular, ahora necesitas 2 celulares. Y si ya no sirven esos celulares, ahora necesitas otro celular. Y cuando en tu corazón se fragua en medio de las carencias y miras todo esto y ves lo que no tienes, volteas al cielo y dices: Señor, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando aquí? Me duele, me quema. Y el Señor te recuerda: encuentra satisfacción en lo que yo te he dado. Así como yo te llamé, encuentra satisfacción en lo que yo te he dado. Estamos en guerra, mi hermano. Estamos en guerra por tu corazón. Estás en guerra por tu propio corazón. A los solteros que están aquí, que piensan que teniendo un matrimonio vas a encontrar felicidad, está en guerra tu corazón. No la vas a encontrar.
No la vas a encontrar. Ah, pastor, usted está hablando desde su sesgo. No, 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 no. No lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. No, pastor, es que yo voy a hacer las cosas diferentes. No lo vas a encontrar allí. Y no lo digo yo. El único lugar en el que vas a encontrar tu satisfacción plena va a ser en Cristo Jesús, en nada más. Ay, si tuviera un hijo, encontraría satisfacción. No la vas a encontrar. Qué lindos son los hijos. No lo vas a encontrar ahí tampoco. Oh, si tuviera nietos, estoy seguro, segura que encontraría una mejor calidad para mi vida. No está allí tampoco. No está allí tampoco. Es una guerra por tu corazón, hermanos. Dice el apóstol Pablo, el que era circunciso, quédese circunciso. El que era incircunciso, quédese incircunciso. Hermanos, les hago una pregunta. ¿Quiénes son aquellos que han trabajado desde el principio de los tiempos de la iglesia para destruir a la iglesia de Cristo? La respuesta es sencilla. Los judíos rebeldes. Gracias, Sergio. Los judíos rebeldes. Si hoy tú le preguntas a un judío, ¿quiénes son los más grandes enemigos del judaísmo? Te van a dar 3 nombres. 1, Jesús. 2, Pablo. 3, Hitler. Hitler. 1, Jesús. 2, Pablo. 3, Hitler. Y uno dice, ah, caray, ¿cómo? Si tú le preguntas a un judío eso, ¿quiénes son los más grandes enemigos del judaísmo? Ellos te van a decir, Jesús, Pablo, Hitler. ¿Por qué? Porque si usted revisa los evangelios, hermanos, Jesús reprende duramente a los judíos rebeldes. Los reprende duramente, los llama hipócritas. Y si nosotros leemos los evangelios, esos judíos rebeldes los terminaron matando a Jesús. Hicieron de toda clase de faramayas, toda clase de mentiras, toda clase de artimañas diabólicas contra Jesús y lo terminaron crucificando. ¿Quiénes? Los judíos rebeldes. Pablo los llama perros. Filipenses capítulo 3. ¿Por qué razón? Pues porque querían circuncidar a todo el mundo. Querían imponerle la ley a los gentiles, a nosotros. Guardaos de los perros, dice el apóstol Pablo. Se refiere a los judíos. Y como cereza del pastel, Apocalipsis 12, Apocalipsis 3. El apóstol Juan llama la sinagoga de Satanás, adivine usted a quién, a los judíos rebeldes. De hecho, si usted lee las cartas paulinas, usted va a encontrar un issue, un problema que el apóstol Pablo tenía con estos. Estos llegaban a las iglesias. Hermanos, imagínense ustedes, llega una persona a la iglesia y de repente comienza a predicar, para que tú vayas al cielo, para que tú entres con el Señor, tienes que guardar la ley. Debes de evitar la morisquetita con puerco y a ver cómo le haces. Te debes de vestir de cierta forma y de cierta manera. La morisqueta con puerco. Debes de evitar los camarones, debes de evitar ciertos animales, debes de circuncidarte para que vayas al cielo. Y si no, nunca vas a ir al cielo. ¿Varones se atreverían a que lo circuncidaran a su edad? Evidentemente no. Entonces fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando a los judíos aquí. A ver, ustedes judíos que son circuncisos, no busquen ser incircuncisos. Ay, pastor, ¿cómo es eso? Había una cirugía en aquellos tiempos, mis hermanos, para hacer incircuncisos a los circuncisos. Pablo Josefo lo habla. Precisamente ponían un pedacito de carne agregaban un pedacito de carne para que los judíos, en lugar de ser circuncisos, fueran ahora incircuncisos. Entonces el apóstol Pablo le dice, hey, conténtense en ello. ¿Fueron circuncidados? Encuentren contentamiento en ello. ¿No fueron circuncidados? Encuentren contentamiento en ello. No tienen que ser circuncidados para que Dios los vea mejor, para que Dios les dé mayores bendiciones, para que Dios esté con ustedes. No, encuentren satisfacción en esto. Esto, mi hermano, es una clara distinción, es un golpe directo a todo el cúmulo de leyes que venían precisamente desde el Antiguo Testamento y que ya habían quedado abolidas.
Quédense como llegaron a Cristo, dice el apóstol Pablo. El judío quédese judío, el gentil quédese gentil, no se haga judío. Y el día de hoy, mi amado hermano, si usted se mete al internet, va a encontrar una cantidad impresionante de pastores, de predicadores o de personas que se dicen ser maestros, que lo que te van a hacer va a ser llevarte de regreso a la ley. Esto se les llaman los que están de raíces hebreas del cristianismo, les dicen. Y lo que van a hacer es comenzar a decirte, mira, lo que pasa es que la Biblia se tiene que interpretar con el lente del Antiguo Testamento. Lo que tú estás viendo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo se tiene que interpretar con el del Antiguo. Mira las fiestas, mira las leyes, mira que la ley no ha sido abrogada, mira que la ley no ha sido abolida, mira que la circuncisión todavía tiene que ser posible. Y esto es verdad, hermanos, porque yo conozco personas que sí se circuncidaron, hermanos, y dijeron, yo lo hago porque Dios me lo está pidiendo para salvación. Lo engañaron totalmente. Lo engañaron totalmente. Aquí el apóstol Pablo es serio en esto. Quédense como están. Pero para ambos, dice aquí, es necesario que obedezcan los mandamientos de Dios. Y aquí está el primer matiz en el contentamiento que vamos a ver. Vamos a ver dos matices del contentamiento en estos versículos. El primer matiz es obedecer los mandamientos de Dios. Ya vimos que debemos de estar contentos con la forma y manera que Dios nos encontró. ¿Pero qué si Dios nos encuentra en un trabajo pecaminoso? ¿Qué si Dios encuentra a alguien siendo un sicario? ¿Qué si Dios encuentra a alguien que robaba en su trabajo? ¿Qué si Dios encuentra a alguien en adulterio? ¿Nos quedamos como estamos? O sea, aquel hombre que tenía 2 mujeres, pues ya llegó a Cristo, es nueva criatura, ¿se queda con las 2 mujeres? ¿Qué dicen, hermanas? No, claro que no. ¿Por qué no? Porque es contrario a la palabra de Dios, ¿verdad que sí? No es algo que la palabra de Dios avale. La palabra es clara, hemos de seguir los mandamientos de Dios, hemos de impregnar en nuestro corazón la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida, hermanos? La palabra de Dios. Se me olvidó mi Biblia escrita. La palabra de Dios. La Biblia. Ahí usted encuentra los mandamientos de Dios. Ahora, en cuanto a los mandamientos de Dios, existen 2 grandes peligros para la vida de la iglesia: el legalismo y el antinomismo. Pastor, qué palabras tan más extrañas que usted trae aquí. Sí, son palabras raras, claro que lo son. ¿Qué significa esto? Por un lado, los legalistas son aquellos que ven la ley de Dios como un fin en sí mismo. Dice allí, no mentirás, por ejemplo. Pues si alguien dice o hace cualquier otra cosa que sea una mentira, por ejemplo, como Corrie ten Boom, como la familia ten Boom, que en la Segunda Guerra Mundial tenía que mentir para salvar la vida de judíos inocentes. No, simple y sencillamente aquel legalista dice, eso que hizo Corrie ten Boom es pecado. Y si uno le pregunta, o sea que si tú tuvieras judíos en tu casa y llega la Gestapo contigo y te pregunta, ¿aquí hay judíos? Tú les dirías, sí, aquí hay judíos, llévenselos, mátenlos. Entonces el legalista dice, no me importa, claro, pues que se vayan con el Señor si son cristianos. A fin y a cabo son creyentes, ¿no? Pues que se vayan al Señor, con el Señor. ¿Notan? Y el legalista aplasta a las personas que no piensan como él, los pisotean en el proceso. No importa que Dios lo resista, ellos dicen, voy a obedecer la ley. Imponen reglas propias como si vinieran de Dios. Se especializan en pequeñeces. Por pequeñeces una persona eso no es cristiana. Que si pensó, que si dijo, que si hizo. No, que es que pensó esto. No, lo más probable es que ni cristiano sea. O lo más probable es que sea un mal cristiano. El legalista, hermano, generalmente va a tener este corazón fariseo que se va a querer superior a los demás. Y como soy superior a los demás, puedo pasarlos por encima. Así eran los fariseos en tiempo de Jesús. Se enfurecían porque Jesús sanaba el día de reposo. ¿Cómo puede ser posible que sanes en el día de reposo, Jesús?
Estás fallando a la ley de Moisés y al cuarto mandamiento. ¿Por qué le estás diciendo a ese hombre que tome su camilla y que ande? Eso es trabajar, Jesús. Estás pecando. ¿Lo notan? Se pasaban por encima del Señor Jesucristo en sus propias interpretaciones, en sus propias reglas, que eran propias, que ni siquiera eran de Dios. Qué terribles personas. Por un lado, ese es un peligro que un cristiano puede encontrar, un fariseísmo en su cristianismo. Es peligroso. Por otro lado, tenemos la otra cara de la moneda, los antinomistas, anti, contra, nomos, ley, ismo, pensamiento. Aquellos que dicen, pues a Dios le encanta perdonar. Voy a pecar y voy a pecar bien. Si voy a pecar bien. A Dios le gusta perdonar. Si voy a mentir, pues una mentirilla ahí para mí, para salvaguardar mi vida, para salvaguardar mi reputación, yo qué sé, por motivos egoístas. No me importa. Si voy a robar, bueno, pues son 2 pesos, son 5 pesos, es para mi familia. Bueno, me tomé 7 latas de alcohol y sí me emborraché, pero hay gracia en medio de eso. Sí, me acosté con alguien que no es mi cónyuge. Sí, miré pornografía. Sí, miré con ojos de deseo a alguien que no es mi cónyuge. Pero tú me has enseñado que Dios es un Dios de gracia y que a Dios le encanta perdonar. Miren, mis hermanos, ni uno. Este tipo de actitudes farisaicas son aborrecibles delante de Dios. Y este tipo de actitudes libertinas son aborrecibles también delante de Dios. Son blasfemia. Luego todavía usan muchos de ellos el nombre de Dios como blasfemia. El Espíritu del Señor me dijo que puedo andar con un inconverso. ¿A poco? Pues a mí no me dijo eso. Y tampoco la palabra dice eso. Lo voy a convertir, pastor. Le estoy compartiendo el evangelio. Mira. El Espíritu del Señor me llevó a esto, pastor. Y todavía, utilizan el nombre de Dios para sus pecados, hermanos. Eso es aborrecible delante de Dios, es blasfemia delante de Dios. No, pastor, es que emborracharse es un elemento de la conciencia cristiana. Miren, hermanos, yo abogo por la libertad de la conciencia cristiana. Yo abogo por la libertad de conciencia cristiana, pero emborracharse es un pecado. Y a mí no me van a venir diciendo, es que es un parte de elemento de la libertad cristiana. No, podemos trabajar en los elementos de la libertad cristiana, pero ese no es un elemento de la libertad cristiana y estás pecando. Y estás afrentando al Dios Santísimo. Vive en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es clara, hermanos. Tómense el tiempo para leer al Señor Jesucristo. Tómense el tiempo para leer el Sermón de la Montaña. Tómense el tiempo para leer a Pablo, para ver qué el Señor les está diciendo para su vida. Tómense el tiempo de escuchar buenas predicaciones. Sí, tómense el tiempo de buscar consejo cuando la situación no vaya del todo clara. Tómense el tiempo, hermanos, de vivir su cristianismo. Es cierto, mis hermanos, hay diferentes formas de cristianismo. Algunos son creyentes y tiran más al moralismo, son más escrupulosos, son más cuidadosos con lo que hacen, pero viven en la voluntad de Dios. Si viven así, vivan para agradar a Dios, pero no lo impongan. Algunos tiran un poco más a la libertad cristiana, son más de circunstancias de conciencia, son más de transparencia, pero en la voluntad de Dios. Vivan su cristianismo, pero no lo impongan a otros. Mientras se mantengan en el marco de la voluntad de Dios, pueden vivir su cristianismo sin imponérselos a otros. De esta forma vivimos en unidad, unos con otros, que es precisamente lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí con los que son cristianos judíos y con los que son cristianos gentiles. Vivan su cristianismo como Dios los encontró en la voluntad de Dios, no saliéndose de ella.
en la voluntad de Dios. Pablo en el versículo 20 vuelve y repite: quédense así como fueron llamados, lo mismo que dijo en el 17. Pero pastor, soy soltero y me quiero casar, o sea que me tengo que quedar como soltero, pastor. Es que la verdad hay una intención en mi corazón por casarme, pero me está diciendo usted que el apóstol Pablo está diciendo por el Espíritu Santo que me quede soltero. Me está diciendo que me quede así, pastor, pero soy una viuda. Me está diciendo que me tengo que quedar así si soy una viuda muy joven. Pastor, pero estoy en un trabajo en donde no estoy del todo a gusto. ¿Me tengo que quedar así? Pastor, pero hay persecución en mi ciudad. ¿Me tengo que quedar aquí para formar carácter en medio del contentamiento? Pastor, pero me ofrecieron un mejor trabajo en otro lugar donde puedo dejar mi antiguo trabajo y puedo ir a un nuevo trabajo. Me está diciendo que me tengo que quedar en esas mismas circunstancias en las que me encuentro y generar contentamiento en esas circunstancias. Miren, hermanos, gloria a Dios por el versículo 21. ¿Qué dice el versículo 21? Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, ¿qué dice ahí? Procúralo más. Con esto, hermanos, el contentamiento no está peleado con buscar mejorar la calidad de vida de una persona. Sin embargo, aquí tengo que decir esto, porque la línea es muy delicada. Es muy delicada. Y obedece a actitudes del corazón. Se los dije antes y vuelvo y repito. Nuestra circunstancia no define nuestra adoración a Dios. Nuestra circunstancia no define nuestra vida de adoración, iglesia. Al contrario, nuestra vida de adoración define nuestra circunstancia. Claro que es adecuado, necesario y agradable delante de los ojos de Dios que un hombre tenga ambiciones. Y utilizo una palabra muy particular que puede ser chocante: ambiciones. Ay, pastor, ¿qué es eso? Mientras la ambición, el deseo por mejorar, el deseo por crecer en todos los elementos de la vida, no sea con una actitud pecaminosa, no sea con una actitud egoísta, sino que sea con una actitud para darle la gloria a Dios, adelante. Si tú quieres, si tienes el deseo y la ambición de casarte porque eres soltero, hazlo para la gloria de Dios. No para que te vayan a complementar, no para que seas feliz, no para que encuentres un propósito de vida, no. Para la gloria de Dios. Porque quieres glorificar a Dios en medio de tu matrimonio. De hecho, aquí voy muy en particular a los varones. Un hombre, un varón necesita ambicionar de esta forma, una visionar para la gloria de Dios. ¿Por qué razón? Porque el varón en su definición es fuerte, es fortaleza en todos los ámbitos, ambicionar para construir, ambicionar para adquirir oportunidades que lo lleven a mejorar su calidad de vida. ¿Esto es pecaminoso? No lo es. ¿Dónde se convierte en pecaminoso? Cuando es egoísta, cuando lo haces para ser mejor que otros, cuando lo haces para tener un mayor estatus, para que te respeten más, para que se llene algo que solo Dios puede llenar. Ahí el corazón te está jugando en contra y estás pecando contra Dios. Para tu propia gloria, para que las personas te envidien. No, hermano. Si eres soltero, tu ambición debe tener en cuenta tu futuro, tus padres, tus hermanos, tus hermanos en carne, tus hermanos en Cristo, tu iglesia. Esos son buenos motivos para la gloria de Dios. Por otro lado, hermanos, si Dios está al centro de tu ambición, que se venga lo que se venga. Ambición es comprar una casa y trabajar legítimamente para ello, para traer estabilidad a tu familia, gloria a Dios. Ambición es hacer cambio de auto por el bien de tu familia, gloria a Dios. Ambición es prepararte para ser un mejor ciudadano, hijo de Dios, gloria a Dios. En eso no hay culpa. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es: encuentra contentamiento en la circunstancia en la que está. Y cuando haya oportunidades
para mejorar, tómalas, no estás pecando. Sigue manteniendo esa glorificación a Dios en todos los procesos de tu vida. En el tiempo de Pablo, hermanos, había esclavos. Sin embargo, creo que cuando viene la palabra esclavos a nuestra mente, nos pensamos en los esclavos de Estados Unidos. Alguien de color negro. No es malo decir eso, hermanos. Alguien de tez negra, trabajando allá en los campos de algodón, desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, de la madrugada, ahí con un paupérrimo pago. Ese es un esclavo. Ese es un esclavo. Miren, hermanos, el esclavo del tiempo de Pablo no era así. De hecho, el esclavo del tiempo de Pablo vivían bien, los esclavos, no vivían nada mal. Muchos de los esclavos tenían acceso a literatura, eran muy inteligentes, eran médicos, eran maestros, eran contadores, ellos estaban a cargo de grandes sumas de dinero, o sea, dentro de ellos se tenía gran confianza. Dentro de las leyes de igual forma del Imperio Romano, estos mismos esclavos podían comprar su libertad y podían salir de ese estatus social en el que se encontraban y escalar a otro estatus social, que era el estatus de liberto, en libertad. Y ellos podían, con dinero, podían ellos poner un negocio, podían ellos regresar con su anterior amo, ellos podían mejorar su calidad de vida. Por eso el apóstol Pablo le dice: si eres esclavo y llega la oportunidad de que seas libre, tómala. Tómala. Procúralo, dice el apóstol Pablo. El lenguaje, hermanos, no es solamente económico. Son todos los ámbitos de nuestra vida. Es cierto que debemos de estar contentos con nuestro cónyuge que tenemos. A ver, matrimonios, levanten la mano. ¿Dónde están matrimonios? ¿Quiénes están casados aquí? Levanten la mano. Pueden bajarla. Es cierto, debemos de estar contentos con nuestro cónyuge. Agradecer a Dios por su vida, aunque a veces nos las ponga difícil. Ahí con quien estamos, debemos agradecer a Dios por su vida, contentos con el cónyuge que tenemos. Pero tal vez dentro de tu corazón digas: pero yo quisiera que mejoráramos como matrimonio. ¿Esa sería una ambición pecaminosa? No. ¿Estamos contentos con nuestro matrimonio? Oye, esposo, ¿qué te parece si mejoro yo? Yo quiero mejorar como esposa. Ayúdame a mejorar como esposa. Oye, esposo, oye, esposa, yo quiero mejorar como esposo. Ayúdame a mejorar como esposo. Vamos, mira, vamos a comprarnos un libro. Vamos a hacer los ejercicios juntos. Vamos a mejorar. Ambicionemos ser un mejor matrimonio, un matrimonio para la gloria de Dios, y que crezcamos juntos. ¿Esto sería pecaminoso? En ninguna manera, hermanos. Mejorar tu calidad matrimonial es deseable, de hecho. Y yo como pastor se los digo: deséenlo, trabajen para ello. Mejorar en un trabajo. Pastor, es que mi trabajo la verdad es que es muy difícil. Miren, hermanos, yo me he encontrado con hermanos que verdaderamente se la ponen bien difíciles. Me han contado ellos mismos cómo es su trabajo bien difícil, donde su trabajo, donde su jefe lo trata terrible. Otros trabajos donde el jefe llega a las 6 de la tarde, perdón, a las 5:55. ¿Y saben a qué hora salen ellos? A las 6 de la tarde. 5:55, hermanos. ¿Y qué es lo que hace el jefe? Oye, ayúdame por favor a hacer tal cosa, que es un trabajo de media hora, un trabajo de 1 hora. No, hermanos. O sea, he escuchado cada caso. Entonces aquí la pregunta es: si surge una mejor oportunidad para la familia, ¿es pecaminoso que aquel hermano la tome? No. Lo pecaminoso sería que, estando en el anterior trabajo, estuviera quéjese y quéjese contra Dios, no viviendo una vida en satisfacción, en agradecimiento a Dios por el trabajo que tiene, por el jefe que tiene, por las prestaciones que tiene, por lo que tiene en el Señor. Y si el Señor les da una nueva oportunidad y mejor oportunidad, tómenla, agárrenla. Es cierto también. Puede ser que ambiciones ya no ser un soltero. Puede ser que ambiciones ya no ser una soltera. Gloria a Dios por eso. ¿Es malo casarse? Claro que no. El punto aquí es el mismo. Encuentra satisfacción
¿Cómo estás ahorita? Si no tienes satisfacción, ¿cómo estás ahorita? No la vas a tener en el matrimonio. No es una maldición, pero si no estás viviendo en satisfacción ahorita, no la vas a tener en el matrimonio, porque es una actitud del corazón. Hay hombres que han sido educados por este sistema feminista que los han emasculado a través de las diferentes partes del entretenimiento. ¿Qué es la emasculación? Quitar elementos propios del varón, en donde ellos dicen, es que verdaderamente quiero casarme, pero tengo miedo de hablarle. Y uno dice, ¿cómo que tienes miedo de hablarle? Si es que soy muy nervioso. ¿Cómo? Eres varón, ve a hablarle. Es que tengo miedo que luego me vaya a rechazar. Y ve. Es que luego me mandan a la friendzone. Mira, que te manden a la friendzone, a la zona del amigo. Gracias, amigo, por todo lo que has hecho por mí. Gracias, mi mejor amigo, por lo que has hecho. No importa, eres hombre, ánimo, ve adelante. Ambicionas casarte, pero ni siquiera quieres platicar con una mujer. No, nada de eso. Vamos adelante. Pero mientras tú estés satisfecho en tu estado en el que estás, miren, la mujer no se va a dar, porque las mujeres se percatan cuando un soltero anda nada más buscando a ver qué anda bien, anda nada más picando flores la frase, anda de picaflor. Pues le habló la semana pasada con esta y le dijo lo mismo que a mí hace 5 días, ahora resulta que está muy enamorado de mí. ¿Algún testimonio, hermanos? Lo que estoy diciendo, mis hermanos, es, o sea, si el Señor te da la oportunidad, si tú estás satisfecho en la situación en la que te encuentras, tienes que dar un paso, tienes que salir adelante. Tú como varón, en este caso muy particular los varones, tienes que trabajar evidentemente, porque otro de los rasgos del varón es provisión, y el que no provea para su casa es peor que un incrédulo. Y el que no trabaje, que no coma, dice la palabra de Dios. Varón, tienes que trabajar, ese es el punto. Si eres joven, si estás casado, obviamente los casados sabemos, pero si eres joven tienes que trabajar. Busca generar un patrimonio para ti y para tu futura familia, si este es tu llamado del Señor. El punto es que estés satisfecho con lo que tienes hoy, en tu estado en el que estás hoy. Lo mismo las damas, satisfechas en el estado en el que están hoy y esperando en el Señor cuando mande al príncipe encantador. ¿De qué príncipe encantador, verdad, pastor? Ay, escuché sus pensamientos, hermanos. Pero miren, hermanos, viene una pregunta ya para ir terminando. Viene una pregunta que nos hace temblar a todos, que saca nuestro rasgo maximalista. Pastor, ¿y si al final del día no podemos cambiar las circunstancias? ¿Y si al final del día no llega el príncipe azul? ¿Y si al final del día siempre me mandan a la friendzone? ¿Y si al final del día nuestro matrimonio no crece? ¿Y si al final del día seguimos en el mismo trabajo? ¿Y si al final del día nos mantenemos en las mismas circunstancias? Y ya hemos intentado darte la gloria a Dios para seguir creciendo, para seguir avanzando. Y si al final no pueden cambiarse las circunstancias, aquí viene Pablo en el versículo 22 y 23. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprado. No os hagáis esclavos de los hombres. Y si al final las cosas no suceden como nosotros hubiésemos esperado que sucedieran, te voy a decir algo, hermanos. Tienes a Cristo. Conténtate en Cristo. ¿No pudiste mejorar tu trabajo? Conténtate en Cristo. No pudiste crecer en tu matrimonio y llegó la vejez y no pudiste crecer en tu matrimonio, conténtate en Cristo. Te quedaste soltero, soltera, ya muy grande, conténtate en Cristo. Allí es donde encontrarás sustento para nuestra alma completo y total para tu vida. No habrá más. Pastor, ya no hubo un mayor crecimiento en el sueldo, me quedé con el mismo sueldo de siempre y trabajando las mismas horas de siempre. Conténtate en Cristo, hermanos. El tiempo que nosotros vamos a sufrir en esta tierra es muy corto, es muy corto. Y los sufrimientos del tiempo presente, como dice Pablo, no se van a comparar con la gloria que ha de venir, mis amados hermanos. El punto aquí es tu corazón, de principio a fin. Tu corazón, ¿cómo está, hermano?
Tu corazón está deseando más y buscando más y vives insatisfecho todos los días de tu vida porque no tienes aquello que piensas que te va a satisfacer en tu corazón. No, hermano. No, tienes a Cristo. ¿Y qué te ha dado Cristo? Hermano, eres justificado, eres perdonado, eres heredero, eres su hijo, tienes la herencia de Cristo. La herencia que le van a dar a Cristo es tu herencia, Romanos capítulo 8. Tienes la salvación, tienes la vida eterna. Y si no lo pudiste hacer en esta tierra, hermano, te espera una nueva tierra, un nuevo cielo, donde vas a poder hacer más cosas, donde vas a tener toda una eternidad para vivir la vida para la gloria de Dios. El punto aquí, hermano, es que tú puedas ver a Cristo y contentarte en Él. Le dice, de hecho Pablo le dice, el esclavo le está diciendo, si no pudiste, o sea, si no pudiste ser libre, si no pudiste ser liberto, toma en cuenta lo siguiente: así como esclavo, tienes a Cristo. Y el que es liberto y el que es amo, tú como amo, eres esclavo de Cristo. No hay diferencia entre uno y otro. Los dos tienen a Cristo. Y los dos han de tener satisfacción en lo que tienen. Tanto el amo, el que tiene, al que se le ha dado mucho, satisfacción en Cristo, como el que tiene poco, satisfacción en Cristo. Ambos tienen el mismo Señor. Porque Dios es un Dios bueno, hermano. No veas lo que no tienes. Es bien fácil ver lo que no tenemos. Es bien sencillo. Pero cuando ves lo que sí tienes, y más aún lo que tienes en Cristo, hermano, millonario es poco. Tienes mucho en Cristo. Encuentra satisfacción en Él. Para terminar, mis hermanos, ¿vivirás tu vida como maximizador, estando en una total satisfacción, pensando que hay algo mejor para ti? ¿O vivirás tu vida tomado de Cristo, reconociendo que Dios es un Dios bueno, que está buscando lo mejor para ti, el máximo bien para ti? Conténtate así como estás. Conténtate con lo que tienes. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, mi Padre. Señor, no queremos ser maximizadores, no queremos tener ese sesgo cognitivo, mi Dios, de pensar que si tuviéramos más, seríamos más felices. Si tuviéramos un cónyuge, si tuviéramos otro cónyuge diferente al que tenemos, si tuviéramos un mejor trabajo, si hubiéramos hecho tal o cual cosa, eso solamente es mortificación, pero es solamente aflicción de espíritu, Señor, tristeza, inseguridad, quebranto. Ayúdanos, mi Señor, sí, a ambicionar para darte la gloria a ti, poner nuestros planes para ti, mi Señor, y seguir buscando mejorar nuestra calidad de vida, que usted abra las puertas para ello, Señor. Pero en medio de eso, ayúdenos a mantenernos satisfechos, contentos con lo que tenemos. No necesitamos nada más para ser felices, para encontrar satisfacción. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias porque nos recuerdas estas grandes verdades. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.